Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Nuestra atención la vamos a poner en el capítulo 2, versículos 12 al 17. El día de hoy nos corresponde estudiar esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia que se encontraba ubicada en la ciudad de Pérgamo. Así es que vamos a leer alternadamente los versículos del 12 al 17. Versículo 12 dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Amén. Aún en los días en que fue Antipas y testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a adentrarnos al estudio de esta carta que el Señor Jesucristo le dicta a su siervo Juan para que sea enviada a esta iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo. Les voy a presentar también algunas fotografías de esta ciudad para que ustedes visualicen, tengan una idea de la ubicación de esta ciudad, para que a la hora que expliquemos los textos, pues tengamos una relación más cercana con la ciudad, con la ubicación y con lo que dice la Escritura. A unas 70 millas al norte de Esmirna, que fue la iglesia que estudiamos la semana pasada, y 15 millas tierra adentro se encontraba una magnífica ciudad llamada Pérgamo, con una ciudadela a casi 300 metros sobre la llanura del río Caico y una importante ciudad en su base. Podemos ver en esta fotografía, desde la base podemos ver esta colina, este monte que tiene una altura como de unos 300 metros. Sobre la cima de esta colina estaba construida la ciudad oficial de Pérgamo. La parte de arriba usted solamente encontraba los edificios del gobierno, el banco, los templos a sus diferentes dioses y casa de las autoridades, casa de los ricos. Y esa ciudad estaba amurallada, aparte de que era difícil escalar esa colina. Y en la parte de abajo es donde vivía la gente común, donde la gente común construyó sus casas. Así es como se ve hoy las ruinas de esta imponente ciudad de Pérgamo. A la distancia usted alcanza a ver todavía casas en la parte de abajo. Ahí es donde vivía la gente hace más de 2000 años. Y hacia arriba usted puede contemplar, por ejemplo, en esta zona aquí, un teatro. Aquí había una plaza con bastantes arcos y columnas, y en esta parte era ahí un teatro. Había disertaciones, oratoria, teatro, música, y la gente se sentaba en el auditorio
la parte de arriba, como usted puede ver, algunas de las ruinas, estaban algunos edificios gubernamentales. Y esto alcanzaba o servía para como una fortaleza natural. No había que resguardarla demasiado porque era difícil que algún ejército pudiera o tratara de conquistarla por lo empinado de la colina. Esta es otra toma de las ruinas de esa ciudad. Se cree que en su apogeo la ciudad de Pérgamo era una ciudad bastante moderna, era un centro de cultura griega y de alta educación. La biblioteca de esta ciudad contenía aproximadamente 200,000 libros o volúmenes o pergaminos. De ahí proviene la palabra pergamino, de Pérgamo. No de que ahí se haya inventado el trabajo de la piel de los animales y dejarla delgadita como una hoja para escribir en ella, sino que ahí se le dio mucha popularidad y de ahí viajó a diferentes partes del mundo con el nombre de pergamino, que era una piel delgada, tratada, pieles de animales, útil para escribir. Llegó a reemplazar el papiro, porque estos pergaminos podían durar siglos y siglos, a diferencia del papiro. Por lo tanto, para el siglo I después de Cristo, Pérgamo se había convertido no solo en un importante centro político, sino también en un importante centro intelectual y religioso. Ahí había varios pensadores, había filósofos y algunas escuelas de alta academia que tenían acceso a toda esta cantidad de libros que ellos tenían en la ciudad. Esta es otra toma de lado. Usted puede ver el anfiteatro y en esa sección de ahí es donde corría una plaza con arcos que se miraba a millas de distancia y le daba cierta imponencia a la ciudad de Pérgamo, que estaba construida sobre la colina. Esta ciudad también, hermanos, se convirtió en el principal centro religioso de Asia. Templos, altares y santuarios estaban aquí dedicados a Zeus, rey de los dioses, conocido ahí como el Dios Salvador, por los títulos principales adoptados por los reyes Atalidadas o Atálidas, que eran los reyes de ese lugar, y competía con Atenas en cuestiones de importancia también de la ciudad y de las escuelas filosóficas. Esta es otra toma de las ruinas que quedan el día de hoy. Le permite a los expertos en arquitectura poder reconstruir de una manera digital la ciudad. Hay maquetas y han podido reconstruirla digitalmente de una manera sorprendente, porque hay muchas ruinas que se han preservado. Por ejemplo, a su mano derecha existe ese pasadizo, está de pie, pero usted lo puede ver aquí en esta sección. Este pasadizo iba de un lado de la plaza al otro lado. Esta es la colina. Estos hombres aprendieron a construir en la colina, aprendieron a poner una muralla aquí, como ahora la conocemos, como una pared retenedora. Sabían cómo construir aquí, hacían bóvedas y un pasillo. Cuando camina usted por este pasillo, aquí usted va a encontrar bodegas a la derecha y a la izquierda. La temperatura baja tanto por las piedras y que está abajo de esta plaza, que bien usted puede guardar ahí granos
y algunas frutas y algunas cosas por varios días sin que se echen a perder. Y en la parte de arriba había un edificio de este tipo y un templo. El banco, donde usted podía cambiar su dinero o para hacer sus compras o ventas. Ahí había un imponente templo a Zeus. Lo único que queda es la plataforma que ustedes alcanzan a ver. Por el tiempo pues ya han crecido ahí 2 árboles a un lado de esta plataforma. Ahí había un imponente templo dedicado a Zeus. A principios del siglo pasado, los alemanes, cuando llegaron ahí, era el único edificio que estaba casi intacto, lleno de ramas. Entonces los alemanes lo limpiaron, lo desamblaron pieza por pieza y lo embarcaron para Alemania. Usted puede ir a Berlín, Alemania, y encontrar el templo, el de Zeus, que es considerado el trono de Zeus, y es posible que cuando el Señor Jesús hace referencia al trono de Satanás que está en Pérgamo, posible que estaba haciendo relación a este templo. Si lo pusiéramos así encima, así es como se veía hace siglos y siglos este trono de Zeus, que es posible que el Señor Jesús está haciendo referencia al trono de Satanás. Si usted va a Berlín, usted lo va a encontrar así, mire, lo imponente que era. O sea que lo único que quedó ahí en las ruinas son los primeros escalones de aquí. Ustedes alcanzan a ver ahí unos escalones. Bueno, todo el edificio se lo llevaron a Berlín. Ahí está el original, lo puede ver ahí en el museo en Berlín. Este estaba en Pérgamo y es considerado el trono de Zeus. Mire el tamaño de las personas, el tamaño del edificio. Uno de los múltiples edificios en la cima de este cerro, en la ciudad de Pérgamo. Eso es lo que queda en Pérgamo. Esto es una plaza y usted puede ver edificios. ¿Alcanza a ver una persona ahí? Ok. Esa es una persona. Sí, la señora es una mujer de rojo. Entonces, cuando uno camina aquí, hermanos, cuando uno camina aquí, imagínense qué altura tiene este muro. Y luego están las columnas. Y se puede subir a esta plaza. Básicamente rascaron el cerro en niveles. Y fueron haciendo plazas y monumentos y edificios en la cima de la colina. Nosotros no pudimos subir caminando, subimos en un teleférico. ¿Cómo lo hicieron ellos para construir y subir tanto mármol? Imponentes construcciones. Y de ahí la grande importancia de estas ciudades que el apóstol Pablo visitó llevando el evangelio de Jesucristo. Esa es otra ruina de otro edificio en una de las grandes plazas, ya en la cima de la colina, de la montaña. Comida, sí, baja uno y hay restaurantes y dicen que esta comida es muy, muy parecida a la comida que comían ellos hace 2000 años. Muy natural, pero hasta parece como mexicana, ¿verdad? Porque tiene su chilito ahí, ajá, sus tortillas, pero un poquito diferente, Le dan un tipo de atole así medio raro, pero está muy sabroso también, muy sabroso. Y ese tipo de postres o de panes tipo griegos, pues son relativamente vecinos, entonces tienen mucha gastronomía muy, muy similar. La ciudad también se convirtió en un poderoso y principal centro religioso. Por ahí pasaron muchos reyes famosos que gobernaron esa ciudad.
Un historiador señala que los cristianos ahí fueron perseguidos en Pérgamo debido principalmente al culto imperial imperante, más que a cultos populares como al de Asclepio. Había otro tipo de cultos, sin embargo no eran de importancia para ellos. Había judíos que vivían ahí, pero por la protección del Imperio Romano que les daba, de que podían tener su culto a Jehová, no eran molestados. Los cristianos, al ser despreciados por los judíos y no ser amparados por el Imperio Romano, sufrían grande persecución porque ellos no negaban que Jesús era su Señor, y esto chocaba con el culto al emperador romano en esa ciudad. En esa ciudad se adoraba a dos principales personajes: a Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, y al emperador en turno. Zeus era considerado el dios salvador y el emperador era considerado el señor, el Curios, y había que rendirle culto a ese personaje. En la parte baja de la ciudad, así hacia el extremo derecho, está esta construcción, estas ruinas. Pérgamo, aparte de ser famoso por el culto a Zeus, al emperador, por tener una biblioteca con 200,000 volúmenes en pergaminos, aparte era muy, muy famosa porque había ahí una universidad, una academia a la medicina. Entonces era todo un complejo donde la gente rica del primer siglo de Asia Menor recurría a ver los médicos de ese lugar, quienes sanaban o trataban de curar de una manera natural. Corría por ahí un río y además había unos manantiales de aguas termales. Se daban clases, se preparaban otros médicos ahí. De ahí es donde surge el símbolo de medicina que usted encuentra en las clínicas, en los hospitales hasta el día de hoy. Esa bandera con una víbora que fue tomada de la que hizo Moisés por órdenes del Señor, por órdenes de Dios. Sin embargo, aquí la figura al Dios de la sanidad era una serpiente también, ¿okay? Y si usted recorre este pasillo se va a encontrar con un lugar de refugio. Esta es la construcción del hospital y clínica de salud natural que había en la parte de abajo de Pérgamo, famosísima. Venía gente de todo el mundo antiguo conocido. Era un lugar como de descanso, de refugio, donde decían ellos que ahí podía usted encontrar la salud física, la salud mental y espiritual. Esa es una reconstrucción de lo que ahí había. Se puede ver las ruinas que ahí hay todavía y eran parte de esta grande estructura. Dice la historia que ahí en Pérgamo, Augusto autorizó la construcción de un templo en su honor y existían numerosos precedentes al respecto. Después, Pérgamo pasó a ser la ciudad más importante del culto imperial. Este honor, más que cualquier otro, la convirtió en la ciudad más importante de la provincia. Esta es la escuela de medicina. Usted entraba por estos pasillos a un subterráneo donde los maestros daban clase y los estudiantes se sentaban en esas piedras aquí alrededor, tomando sus clases y las instrucciones del maestro que daba clases ahí de medicina. Todavía existen estas grandes ruinas ahí, muy, muy impresionantes, y se pueden ver también todavía el manantial
que había ahí de aguas termales. Muy impresionante todo lo que hay ahí en la ciudad de Pérgamo, o la antigua Pérgamo. Nuevamente, esto ya no es en Pérgamo, en la parte de arriba. Esta es el hospital de salud del primer siglo, y tenían también un tipo de entretenimiento. Les traían poetas, les traían música, obras de teatro. Las personas ahí llegaban y se estaban un mes, 2 meses para recuperar su salud. Aquellos campos eran verdes y tenían donde hospedarse. Obviamente todas las comidas se las proporcionaban ahí, y les daban diferentes tipos de baños y masajes y envolturas con hierbas y cosas naturales. Eso es lo que queda el día de hoy de todo ese hospital ahí médico en la parte de abajo de Pérgamo. Bien, vamos a entrar a la carta, versículo 12, ver la diferencia de la traducción que tengo yo aquí y en comparación de la traducción que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera. Dice el versículo 12 de una manera más literal: al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe: el que tiene la espada afilada de 2 filos, dice esto. Es el Señor Jesús realmente el que está enviando esta carta. Esta carta es del Señor Jesús y está dirigida al líder representante de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. El Cristo glorificado ordena a Juan que escriba y que incluya todo lo que él tiene que decir a los creyentes en Pérgamo. Sin duda, esta es una carta muy severa, hermanos, bastante severa, nada agradable. Dice: el que tiene la espada afilada de 2 filos. Esta es la introducción más corta que aparece en las 7 cartas a las iglesias en Asia en referencia a Cristo. Él está diciendo, en otras palabras, el que tiene la espada afilada es el que envía esta carta. Esta palabra espada es la misma palabra que encontramos y ya estudiamos en el capítulo 1, versículo 16. Esta espada sica, la cual era símbolo de entrega de justicia en un solo golpe. Usted puede regresar al estudio del capítulo 1, 16 para que refresque su memoria sobre esta espada. Así como los romanos usaban la espada como una señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. También puede representar la separación futura de los creyentes e incrédulos. Con un corte de la espada, Él va a separar a los creyentes de los incrédulos. Los incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios, porque les espera el juicio eterno. Aquí parece que Juan hace referencia a Isaías 11:4, donde dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El término espada también muestra, hermanos, una figura simbólica de guerra o de derramamiento de sangre. Cuando hablamos de que Jesús ahora trae una espada, a diferencia que en los evangelios, Él era el pastor de las ovejas y traía una vara en su mano o un cayado para guiar a las ovejas. Ahora trae una espada en símbolo de guerra. En otras palabras, está diciendo: vengo a la guerra. Jesucristo está preparado para la batalla final.
No olvidemos que la espada también, hermanos, simboliza el juicio divino. El salmista, por ejemplo, advierte: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Las escrituras hablan del juicio de Dios manifestado como la espada de Jehová. Entonces, que cuando venga el Señor Jesús con su espada, es porque viene en plan de guerra. En plan de guerra. El artículo determinado en el texto, aunque no se alcanza a ver en su totalidad en nuestra traducción en español, por ejemplo, dice: el que tiene la espada aguda. En el original tiene un kai, griego, que se traduce y, entonces diría: el que tiene la espada aguda y de dos filos. Entonces, por ejemplo, en la traducción debería ser que el artículo determinado, aquí el artículo es la, el artículo determinado se repite 3 veces y se pudiera traducir de esta manera: esto dice el que tiene la espada. ¿Qué tipo de espada? La espada aguda. Y esta espada aguda es la de 2 filos. La repetición del artículo la tiene el propósito de aislar cada una de estas características. Cuando aísla las características, entonces nos permite ver a través de la gramática que Jesucristo desea mostrar que la autoridad máxima ya no recae sobre el gobierno romano, ni mucho menos en el emperador, sino en Jesucristo, el que trae la espada. No cualquier espada, sino la espada. Y esta espada es la más aguda. Y es tan aguda que carga 2 filos. La imagen de la espada que sale de la boca de Cristo es un símbolo del juicio que Jesús emitirá sobre sus enemigos y sobre los enemigos de la iglesia también. La palabra que saldrá de la boca de Jesucristo entonces será el juicio sobre los malvados. No es que cuando Cristo aparezca y venga a hacer juicio, con una espada va a rendir su juicio. No, la espada es un símbolo. Apocalipsis está lleno de símbolos, y este símbolo representa que con las palabras de su boca emitirá juicio sobre los malvados. Con su sola palabra ellos serán destruidos. Similar como cuando se allegaron los malvados a arrestar a Jesús en aquella madrugada, en aquella noche en el huerto del Getsemaní, y preguntaron que si él era Jesús, y él dijo: yo soy. Y dice que cayeron al oír la palabra. Con solo su palabra, los que venían a arrestarlo cayeron en tierra. Con su palabra él va a emitir el juicio final sobre los malvados. Versículo 13, vea la diferencia de la Reina Valera y esta traducción. Sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Te aferras a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, quien me dio testimonio y me fue fiel. Fue ejecutado entre ustedes, donde Satanás mora. El original emite las palabras: yo sé tus obras, porque Juan no necesita seguir repitiendo esa expresión. Se entiende por la modalidad de las cartas anteriores de que el Señor sabe dónde vives. Donde dice sé dónde vives, esta expresión, este verbo emite todo esto: yo sé tus obras, yo sé dónde moras.
O sea, él tiene conocimiento de dónde está la iglesia, a qué se dedica la iglesia. No sabe a oídas, sino él conoce, ve, escucha, ha palpado dónde están ellos. Ellos viven donde Satanás tiene su trono, y vamos a tratar de dar una respuesta. Lo importante, dice aquí, es que te aferras a mi nombre. Sí, se aferran a la fe en Jesucristo, y no has negado mi fe, has sido fiel. Aún, dice, cuando en los días de Antipas. ¿Qué le pasó a Antipas? Este hombre dio buen testimonio de mi nombre y me fue fiel. Fue ejecutado entre ustedes, fue tomado de ustedes y fue muerto en presencia de ustedes. ¿Dónde? Donde Satanás mora. Vamos a explicar esto. Los conectores que tenemos nosotros en el griego, estas dos palabras, están en oposición y afirman que Pérgamo es la morada especial de Satanás, o sea, es su trono. Por ejemplo, él dice, sé dónde vives, y vuelve a ocupar una palabra similar pero diferente. Sé dónde vives, sé dónde vive Satanás, que tiene su trono ahí. Estas dos palabras se antiponen, son estas dos. Esta representa esta y esta representa esta. Cuando las tenemos en la misma oración, estos dos conectores o estas dos palabras similares hacen una conexión que vienen a afirmar de una morada especial para Satanás. En otras palabras, que Satanás no solo vive ahí, sino ha echado raíces ahí. Como alguien cuando sale de su pueblo, llega a la grande ciudad, pero no ha dejado sus costumbres. Y dicen, sí, parece que estás todavía allá en casa. No, vivo allá, soy de allá. Aunque ya no está allá y ya no vive allá, estas dos palabras, eso es lo que quieren decir. Que Satanás no solamente mora ahí, sino ha echado raíces ahí. Ese es su dominio. Ese es el lugar donde él radica. En el mundo antiguo, un trono significaba autoridad especial y gobierno real, por lo que de alguna manera Pérgamo es nombrada como la sede del poder satánico. Y de hecho, hay algunos teólogos renombrados y altamente experimentados en el griego que ellos afirman, creen que el trono a Zeus era el lugar que Satanás utilizaba para que fuera su sede mundial. A raíz de 2-3 factores, uno de ellos, por ejemplo, que Satanás, a diferencia de Dios, él no es omnipresente. Satanás solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Los malos espíritus son los que andan por todo el mundo haciendo el trabajo de Satanás, pero él solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Estos teólogos, historiadores creen que él radicaba ahí, que ahí estaba su espíritu, el de Satanás. ¿Dónde? En el templo de Zeus. Sin embargo, hay otras maneras de interpretar esta expresión que Jesús dice: tú vives donde Satanás tiene su trono. Les voy a presentar algunas opciones. La primera es que, como desde la distancia, la acrópolis, y la palabra acrópolis quiere decir ciudad sobre un monte. Acro en la cima, polis de ciudad. La ciudad sobre la cima, y se alcanza a ver desde lejos, situada en la meseta, parece un trono. El cerro y la ciudad arriba pareciese que toda la ciudad es un trono. Entonces algunos dicen es la ciudad a la que se refiere el Señor Jesús. Otros dicen
que los ídolos, los altares, los santuarios y los templos en Pérgamo, así como su paganismo extremo, fueron instrumentos de Satanás. No cabe duda. Y entonces algunos creen que esta es la interpretación del trono de Satanás. El culto pagano, los dioses paganos, los santuarios, los altares, los ídolos, que eso representa el trono de Satanás. Otros, como lo había mencionado anteriormente, creen que físicamente el altar de Zeus, Soter, Zeus el Salvador, Soter de la palabra donde proviene la palabra teológica soteriología, que es la doctrina de la salvación, en corto del griego soteriología, salvación, Zeus Soter, el título que le daban a este falso dios. Y su altar, el que está en Berlín, unos consideran que esta estructura es ahí donde estaba literalmente Satanás sentado, y a eso se refiere Jesús. Satanás tiene su trono ahí, en este lugar físico. Y es posible, es muy posible. Otra opción de interpretación es que era el centro al culto a Asclepio, que existía en Pérgamo, y su símbolo era una serpiente. Asclepio es el dios de la sanidad. Ven que estaba en la parte de abajo el hospital, la clínica de salud. Bueno, en la parte de arriba, en la cima, había un templo a Asclepio, el dios de la sanidad, y tenía como símbolo una serpiente asociada con Satanás en Apocalipsis 12:9 y 20:2. Sin embargo, hay otra que es aceptada por la mayoría de los teólogos, y es que cuando Jesús dice Satanás tiene ahí su trono, se refiere al culto imperial, porque el culto imperial era el principal problema del Apocalipsis. En su conjunto, el culto al emperador y el núcleo de esa religión en Pérgamo son el problema que se está tratando en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la fidelidad de estas iglesias por rendirle culto al verdadero Curios, al verdadero Señor, dependía de la persecución que ellos recibían por darle la espalda al culto del emperador, que se autonombraba el Señor Curios. ¿Me explico? Entonces es posible que la quinta también sea una muy buena opción. Unos se debaten entre la tercera y la quinta. La mayoría de los teólogos se debaten en estas dos. En la segunda frase de Cristo dice, conozco dónde vives, habla acerca de que Él sabe no solamente dónde viven, sino la fidelidad de los creyentes en Pérgamo. Y dice, te aferras a mi nombre y no has negado mi fe. En otras palabras, Él dice, retienes mi nombre, en la Reina Valera, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta expresión, te aferras a mi nombre, está en tiempo presente y está diciendo que están ellos permaneciendo, están diariamente permaneciendo fieles al nombre de Jesús. Y el verbo significa aferrarse con fuerza. O sea que la cultura, la religión al emperador, la religión a Zeus, los quiere arrastrar, los quiere jalar, y ellos están aferrándose a su fe en Cristo con todas sus fuerzas. En este uso figurado, entonces, es permanecer firmes. Y a veces nosotros también, hermanos, tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo, porque la cultura del día de hoy quiere también arrastrarnos a nosotros, y el Señor pues está pendiente
al pendiente también de su iglesia. Jesús, así como Jesús sostiene las 7 estrellas en su mano, así estamos también nosotros aferrados a Él para no perdernos. Sigue diciendo el texto: ni siquiera tú menguaste, ni siquiera me diste la espalda en los días de Antipas, quien me dio testimonio y me fue fiel. No tenemos ningún dato histórico de quién haya sido este Antipas, excepto que aparece aquí en las Escrituras. Pero traduciendo su nombre del griego significa contra todo. Eso puede ser el significado de su nombre, Antipas, contra todo. Pero el Señor lo describe como mi testigo fiel. Es posible que ese haya sido su nombre de pila, o es posible que Juan le haya puesto ese nombre por lo que significa de que este hombre se puso contra todo y contra todos por ser fiel a Cristo, lo cual, bueno, le costó la vida, pero el Señor Jesús lo reconoce como mi testigo fiel, mi testigo fiel. Qué hermoso que también nosotros seamos considerados por Él como testigos fieles. La expresión fue ejecutado entre ustedes proviene de la palabra griega apoteino, que significa matar al instante, pero también es figurativo de destruir, pero se traduce como morir, muerte o acabar. Sin embargo, este es el verbo, pero la palabra que encontramos en la Biblia es una conjugación de este verbo. Y esta conjugación tiene que ver no solamente con darle muerte a alguien, sino darle muerte a alguien de una manera cruel. Es darle muerte a alguien quizás de una manera como un mártir o después de una tortura. Así es que debemos interpretar de que le dieron muerte a Antipas de una manera violenta, cruel, y lo ejecutaron en público delante de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Y esta frase al último del versículo, donde Satanás mora, dice: le dieron muerte, lo ejecutaron entre ustedes, o sea, estaban ustedes presentes cuando lo ejecutaron, y fue ejecutado donde Satanás mora. Esta expresión intensifica el lugar de martirio de Antipas, que sin duda es claro que fue en la ciudad de Pérgamo, pero tratando de ubicar de una manera más cercana dónde en la ciudad, bueno, algunos piensan que se le dio muerte pública en los escalones del trono de Zeus, en una de las plazas principales de la ciudad, y cuyo edificio podía ser visto desde la ciudad de la parte más baja de la colina, porque la plaza del templo de Zeus está inmediatamente subiendo a la colina y bien se podía ver desde la parte más baja. Entonces, queriendo que esto fuera un espectáculo para todos, es posible que a eso está haciendo referencia el Señor Jesús, que le dieron muerte de una manera cruel, agresiva, como un mártir, y lo hicieron público a manera que todos lo vieran, y es muy posible que a los escalones del templo de Zeus. Versículos 14 y 15. Pero tengo algunas cosas contra ti. Hay algunos que se han aferrado a la enseñanza de Balaam. Aquí utiliza el Señor la misma palabra que utiliza para los fieles que se aferran a la fe en Jesucristo, dando a entender que entonces hay dos tipos de creyentes: los que se aferran con todas sus fuerzas a su fe a Cristo, y aquellos que se aferran
a las enseñanzas de Balaam. Y aquí viene el reproche. Pero tengo contra ti unas cuantas cosas. Hay algunos en tu congregación, porque acuérdense que le está escribiendo al pastor de la iglesia en Pérgamo. Dice, entre tu congregación hay algunos que no se aferran a la fe en Cristo, sino se aferran a las enseñanzas o a la enseñanza o a la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam enseñó a Balac, rey. ¿Se recuerdan rey de quién era Balac? Acuérdense, Antiguo Testamento. Estaban por entrar los israelitas a la tierra prometida y Balac trajo a sus mujeres, a sus doncellas, para que durmieran con los hijos de Israel. ¿Quién lo aconsejó? Balaam. ¿No era de los moabitas? Acuérdense, hay que darle un poquito más a la lectura. Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, es decir, a comer carne sacrificada a los ídolos y a cometer inmoralidad. De la misma manera, también tienes a quienes se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. Había tres grupos en la iglesia, hermanos. Tristemente, la mayoría eran los que se aferraban, unos a la enseñanza de Balaam y otros a la enseñanza de los nicolaitas y un tercer grupo a las enseñanzas de Jesucristo. Pero había dos terceras partes que se aferraban, unos a los nicolaitas y otro a la doctrina de Balaam. El original no tiene las palabras que tenemos en nuestra traducción, la cual yo aborrezco, porque la tenemos en la carta anterior, de que el Señor dice, y tú aborreces las obras de los nicolaitas, las mismas obras que yo aborrezco. Eso ya lo había dicho. Nuestro traductor le pareció bien incluirla también en nuestra traducción para dar énfasis cuál es la postura de Cristo, pero no es necesaria. Está haciendo un comparativo de los nicolaitas con la doctrina de Balaam. ¿Quiénes son estos? Algunos miembros de la iglesia en Pérgamo habían transigido con la sociedad idólatra. Transigido quiere decir que le habían dado espacio, se habían unido a ellos, a la sociedad idólatra que los rodeaba, la cual se explica por la relación que existió también entre Balaam con Israel. Aquí el Señor Jesús directamente está poniéndoles de ejemplo la relación en el Antiguo Testamento entre Balaam y Balac con Israel. Ahora las mismas enseñanzas con la iglesia que está en Pérgamo. Si quiere usted ir a la Biblia, Números 25 del 1 al 3, ahí vamos a encontrar. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y Balac era el rey de Moab, y Balaam era ese profeta falso que iba montado sobre aquella asna. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, al dios de ellos, al dios Baal. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Imagínense cómo está enojado en este momento el Señor Jesús, que está enviándole esta carta a la iglesia en Pérgamo. El mismo sentir. Esta combinación de pecado sexual e idolatría, como después se supo, fue la idea de Balaam, el mismo Balaam que acababa de bendecir a Israel. Y escuche esto:
Es el mismo Balaam que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Es muy fácil entender por qué los israelitas entonces se desviaron. Balaam parecía decir y hacer lo correcto ante Israel. Al menos lo pareció por un tiempo. No fue sino hasta que Balaam ocasionó un gran daño en sus vidas personales y en la nación que los israelitas se percataron de que era un hombre lleno de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas religiosas paganas. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros entonces? Debemos tomar el sumo cuidado de evitar tanto las palabras como los hechos de los que dicen ofrecer ayuda espiritual. En otras palabras, hermanos, no solo porque nos paramos en este lugar, ustedes automáticamente deben de tomar todo lo que les enseñamos, sino que vayan a casa y lo cotejen con las escrituras para ver si es así lo que enseñamos desde nuestros púlpitos. Y si lo que enseñamos como maestros va de acuerdo con nuestra vida. Porque si no hay congruencia lo que decimos con lo que hacemos, es posible que estemos cayendo como Balaam en ser un maestro falso. En Números 31:16 dice: he aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Alguien se recuerda cuántos cayeron muertos en esa ocasión? Más de 20,000. Así, hermanos. Ahora no caemos muertos por la misericordia del Señor, pero sí, gracias, pero no tampoco, pero tenemos la enseñanza para no caer también como ellos. Israel fue inducido a adorar ídolos y a cometer inmoralidad como resultado de su consejo engañoso, y la iglesia estaba siendo guiada en la misma dirección por los nicolaitas. Estos dos grupos que estaban en la iglesia, bien parece que se confabularon, y aunque no creían exactamente lo mismo, Balaam, sus enseñanzas son diferentes que las de los nicolaitas. Los nicolaitas eran un poco más como vivían en libertinaje también, pero no creían tanto en las deidades. Balaam creía en hechicería, superstición, en muchas deidades, pero se confabulaban las dos doctrinas, no chocaban, al contrario, proliferaron en la iglesia en Pérgamo, hasta que el Señor le advirtió a la iglesia de esta conducta. Y dice: de la misma manera también tienes a quienes se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. El segundo reproche aquí del Señor es la presencia de los nicolaitas en la congregación de Pérgamo. Y le está diciendo al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia: tú de alguna manera estás permitiendo esto. Estás permitiendo la enseñanza, la doctrina de Balaam, y estás permitiendo que otros se aferren a las enseñanzas de los nicolaitas, y no estás haciendo nada al respecto. Entonces es responsabilidad del pastor y de los que enseñamos en este lugar el cerciorarnos que no se enseñe otra cosa más que la sana doctrina de las Escrituras. La entrada de la mundanalidad en la asamblea de Pérgamo, hermanos, amenazaba a la congregación con tener que enfrentar el juicio de Dios de la manera que lo enfrentó Israel en el desierto, donde cayeron más de 20,000 muertos. Por eso el Señor le envía esta carta y le dice en el versículo 16: por tanto, mira todo lo que ha pasado, y recuerda cómo le fue a Israel
con Balaam. Por tanto, por esta razón, arrepiéntete. De lo contrario, vendré pronto a ti y lucharé contra ellos. Se da cuenta de dos matices. Una, el Señor Jesús no viene a luchar contra el pastor, ni viene a luchar contra los que están indecisos de qué lado hacerse. Pero Él viene pronto y es posible que va a remover el candelero de su lugar, como lo dice en la primera carta. Pero sí algo certero es que Jesús viene a luchar contra los que mantienen la doctrina de Balaam y contra los que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ambas cosas detesta el Señor y Él viene con esa espada en su boca a luchar, a hacer guerra contra ellos. Por tanto, arrepiéntete. Sobre la base del reproche ya expresado anteriormente, el Señor exige un arrepentimiento inmediato por parte de la iglesia. En la manera en como el verbo está descrito en el griego, da a entender que el arrepiéntete sugiere una acción urgente. O sea, no lo pienses para mañana. No esperes para mañana el arrepentirte. Ya arrepiéntete hoy, porque vengo presto. Entonces esto, hermanos, nos debe a nosotros recordar, motivar a que cuando el Señor redarguya nuestro corazón a través de su palabra, o el Señor trate directamente con nosotros y haya algo que le redarguya a usted, hermano, no tarde en arrepentirse. En ese mismo momento, porque el verbo sugiere una acción inmediata, urgente, como resultado de la reprensión del versículo anterior en este caso. Dices, de lo contrario, esto es una expresión elíptica, quiere decir que te vuelvo a visitar. O sea, ya te dije, voy a dar una vuelta, y si no te has arrepentido, va a haber consecuencias. Y el Señor está dando una vuelta. Y como es tanta su paciencia, como que ha dado ya varias vueltas en nuestro caso a veces. No tengamos al Señor dando vueltas. Esta palabra de lo contrario, eidemei, es una expresión elíptica, es decir, el verbo es entendido de una manera táctica de que Él está regresando para ver si ya te arrepentiste. Pero emite una advertencia, pues si no te arrepientes, el descuido de parte de la congregación a obedecer el mandato es un arrepentimiento inmediato, porque si no traerá el juicio del Señor sobre ellos. ¿Por qué? Porque vendré a ti pronto. O sea, el verbo vendré está en presente de indicativo, pero es correcto traducirlo como en futuro, pues es un presente profético. Voy a venir y se va a llevar a cabo. Ahora, note usted que el Señor es personal en su juicio. A ti, dice, vendré a ti. Sugiere por un lado la responsabilidad personal del líder de la congregación de guiar de forma adecuada a la asamblea. Por eso es que el pastor de una iglesia debe de ser celoso en la sana doctrina y en el cuidado no perezoso de los miembros de la congregación. ¿Por qué? Por nuestro bien, hermanos. Porque a todos nos conviene ser fieles al Señor, aún en medio de que Antipas estaba siendo martirizado por el nombre de Jesús. Y continúa el texto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El verbo pelearé significa religar una campaña bélica o una guerra total. O sea, esto es una batalla.
a muerte. Él viene con esa espada. Así fue amenazado también, hermanos, Balaam. Anote usted Números 22, 23 y Josué 13, 22. Balaam fue amenazado con ser muerto por la espada del ángel del Señor si no continuaba oponiéndose a Israel. Cuando desobedeció la advertencia, él fue efectivamente asesinado por la espada de Jehová. Lo que según la tradición judía selló su destino de ser obviamente excluido del mundo venidero. Los cristianos de Pérgamo fueron amenazados con un juicio similar a la iglesia en Pérgamo. Esta fue exhortada al arrepentimiento, de lo contrario experimentarían el juicio severo de Dios también. Vamos al último versículo, 17. Dice Jesús: el que tenga oído, que ponga atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dese usted cuenta de esta expresión aquí, a las iglesias. A este momento la carta a Pérgamo ya no es exclusiva para Pérgamo solamente. Ahora pasa a las otras 6 iglesias de Asia Menor. En otras palabras, ahora la carta a Pérgamo es una carta abierta a todas las iglesias del día de hoy. Si tienes oído, pon atención siempre a lo que dice el Espíritu a la iglesia. En otras palabras, cuando vengamos a la casa de Dios, siempre pongamos mucha atención a lo que se está enseñando, porque el pueblo de Israel fue talado por falta de conocimiento. Ahí estaban cuando se leía las escrituras, ahí estaban cuando se les enseñaba, pero no ponían ellos atención. Dice Jesús: al que venza le daré el maná escondido y una piedrecita blanca. Sobre esta piedrecita estará escrito un nombre nuevo que nadie conoce excepto quien lo recibe. El Cristo glorificado está haciendo una última petición a la congregación en Pérgamo. Pon atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias y no lo dice a nosotros. El que salga vencedor, dice Jesús, los que se niegan a participar en las fiestas paganas serán recompensados con la participación de la fiesta de Cristo al fin de los tiempos, hermanos. Esta palabra que tenemos aquí, maná y piedrecita blanca, son símbolos, alusión a la fiesta religiosa que tuvieron los judíos en el desierto. Cuando ellos creían que iban a morir, se manifestó nuevamente la fidelidad de Dios en el pacto, trayendo maná del cielo. En nuestro tiempo, entonces, este maná representa también este culto que está reservado para el día en que vayamos al cielo. Y la garantía es de que recibiremos una piedrecita blanca con un nuevo nombre. La piedra blanca también refuerza la idea del maná, porque tanto en Éxodo van de la mano estas dos expresiones. El maná y la piedra blanca como una representación de la recompensa celestial, salvífica y del fin de los tiempos, ya que el Antiguo Testamento describe el maná celestial como una piedra blanca de belio. Y en otra parte del Antiguo Testamento también habla del maná y de esta piedrecita blanca como una perla blanca, donde viene escondida una bendición. Cuando les entreguemos los escritos, las notas, ahí van a venir todas esas citas. En esa piedrecita blanca, escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto quien lo recibe. Miren, en el Antiguo Testamento y en el tiempo antiguo también,
Conocer el nombre de alguien a menudo significaba establecer una relación muy íntima, muy personal con esa criatura, compartir su carácter, su poder. Recibir un nuevo nombre indicaba un nuevo estatus, una nueva posición. El Señor Jesús lo utilizó. ¿Con quién? Con Simón. Exacto. Con Simón el Señor le cambió su nombre y dijo, no más serás llamado Simón, sino ahora será tu nombre Pedro. ¿A quién más? En esa revelación que Jesús se manifestó a Saulo de Tarso, camino a Damasco, le cambió también el nombre y después fue conocido con el nombre de Pablo. La descripción del nombre como nuevo alude a las profecías de Isaías sobre la nueva posición de Israel en el futuro. Es un llamado a un nuevo nombre en ambos textos. Está hablando de una nueva posición con Dios. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba fornicando con el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende un llamado al arrepentimiento a toda la congregación. Si bien es cierto que el Señor se dirige a la iglesia y le advierte del juicio que podría venir sobre ella, no es menos cierto que hay tres hermosas promesas para el vencedor. La primera, sustento espiritual. La segunda, un favor especial de parte de Dios. Y la tercera, comunión íntima. Esto es lo que está resumiendo el siervo de Dios Juan cuando recibamos aquella piedra blanca con ese nuevo nombre. Es una nueva experiencia, es una relación más íntima con el Señor por nuestra fidelidad a Cristo. Y esto es lo que quedó escrito en la carta del Señor Jesús a la iglesia en Pérgamo. El que tiene oídos para oír, ponga atención lo que el Espíritu dice a las iglesias.